Bueno, ¿qué tal? Bueno, hagan las maletas que ponemos rumbo a África. Mañana, 25 de mayo, se celebra el Día de África porque se conmemora la creación de la UA, la Unión Africana, que ya cumple 12 años. Y hemos pensado pues, que esta es una buena excusa para hablar de este continente que en general tampoco conocemos. Carlos, egunon. Egunon, Vanessa. Bueno, cuando hablamos de África, en general, desgraciadamente, pensamos en muchas guerras, pestes, hambrunas. ¿No es un sarcasmo hablar entonces de la Unión Africana? Bueno, como en otros continentes, en la propia Unión Europea, pues la retórica va muchas veces por delante de la realidad. De todas formas, bueno, es una organización para la cooperación entre los estados africanos que tiene su propio parlamento, instituciones, programas, tratan de acordar políticas. Pero es una organización débil porque también lo son los propios estados africanos, ¿no? Porque todos los países forman parte de esta Unión Africana, salvo Marruecos, por el Sáhara. Sí, en los años 80 la Organización para la Unidad Africana, que fue el precedente de la actual Unión Africana, reconoció a la República Saharaui Democrática y su derecho a la independencia, y esto ocasionó que Marruecos se retirara. Entonces, la República Árabe Saharaui forma parte, pero sin embargo Marruecos no. Bueno, en el mundo África es un país enorme. ¿Cuántos son? Bueno, medio centenar de estados los que la componen. Vamos a hacerles una pequeña prueba a nosotros mismos también, porque les mostramos aquí el mapa de África y vamos a intentar colocar unos cuantos estados. Por ejemplo, la República Democrática del Congo, que es uno de los mayores. No sé si sabrían colocarlo exactamente. Bueno, pues ahí lo tienen, justo en el centro. Carlos, ¿qué podrías decirnos de este país? Uno de los más grandes, con Sudán, el más grande de África, enormemente variado, con más de 200 comunidades etnolingüísticas y con muchísimas riquezas mineras, lo cual lo convierte en un botín muy codiciado para países vecinos, para multinacionales extranjeras, para potencias occidentales. Desgraciadamente es objeto de muchos titulares, ¿no? en la prensa. Vamos a hablar durante esta media hora del Congo, sin duda, de la República Democrática del Congo. Tanzania ahora, ¿dónde lo colocarían? Es un país bien conocido por el turismo. Bueno, pues ahí lo tienen. ¿Qué podemos destacar de Tanzania, Carlos? Pues es significativo el hecho de que, siendo uno de los países más pobres de África y del mundo, es un país políticamente bastante estable. Muchas veces asociamos el conflicto armado a la pobreza y hay ciertos vínculos, pero no siempre, y este es uno de los ejemplos. Hay pobreza, hay falta de recursos para la mayoría de la población, pero sin embargo es un país bastante estable, lo cual nos induce a pensar que en las causas de los conflictos hay otro tipo de factores más allá de la pobreza. Sí, los recursos naturales, ¿no? Muchas veces, o sea que hemos pasado del ejemplo del Congo a Tanzania, ¿o hay más? Bueno, hay muchos más, desde luego que hay muchos más, pero por ejemplo, ya que mencionas los recursos naturales, hay una teoría que explica cómo aquellos países que tienen abundancia de recursos naturales, sobre todo mineros, tienen más propensión al conflicto, a la falta de democracia, a la falta de transparencia. Se llama la teoría de la maldición de los recursos, o sea que a pesar de que dan riqueza también pueden generar causas de malestar, de falta de desarrollo, de pobreza y de guerras, y uno de los mayores ejemplos de este tipo de fenómenos sería la República Democrática del Congo, donde por ejemplo hay mucho oro, hay muchos diamantes y hay un mineral que nos suena en los últimos años, que es el coltán, ¿no? Que tenemos en los móviles, en los ordenadores portátiles, etcétera, un mineral muy estratégico para la alta tecnología, y el 80% de las reservas están precisamente en una región de la República Democrática del Congo, en Kivu Norte. Y de ahí que se crean tantas guerras o tanto conflicto allí por este coltán preciadísimo. Angola, vamos a colocar Angola en el mapa, puesto que tú también has estado allí, Carlos. ¿Qué nos puedes decir de Angola? ¿Cuándo estuviste? Bueno, he estado 3 veces analizando el proceso de rehabilitación posbélica del país. La primera vez fue en el 2001, es decir, todavía había guerra, y luego he estado, la última vez ha sido 2 años, analizando pues, bueno, problemas de acceso a la tierra, conflictos en relación al acceso a la tierra. Es uno de los países con más riqueza natural, en concreto petróleo, es el mayor productor de petróleo de África,
Pero esto mismo ha sido una de las causas de una guerra larguísima, de décadas, que ha ocasionado una crisis humanitaria enorme en el país y también ha generado un régimen político sumamente corrupto, con una élite pues, que se queda con la mayor parte de las riquezas del país, petróleo, diamantes, etc. Y Mozambique también has estado allí, vamos a colocarlo en el mapa, a ver si saben dónde está, porque está justo pues, en el otro extremo, en la costa este. ¿Qué nos puedes contar de Mozambique? ¿Por qué fuiste allí? Bueno, lo mismo, como investigador, tratando de analizar el proceso de reconstrucción al finalizar la guerra en el año 91. Bueno, es un país también, como Angola, antigua colonia portuguesa, pero sin embargo la guerra aquí acabó una década antes que en Angola y ha sido un alumno aventajado de las políticas neoliberales impuestas por los donantes internacionales, por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Tiene menos recursos naturales que Angola y bueno, ese tipo de políticas han contribuido a un aumento de las diferencias sociales en estas dos últimas décadas. ¿Y aumento del hambre, por ejemplo? Bueno, no si lo comparamos con la época de guerra, es decir, en los años 80, por ejemplo, y hasta que finalizó la guerra en el 91, la situación humanitaria en Mozambique, como después lo ha sido también en Angola, fue terrible, es decir, cientos de miles de personas sufriendo la hambruna, desplazados internos, refugiados en otros países, epidemias. Esa situación ha ido mejorando al acabar la guerra, pero evidentemente es un país que sufre unas condiciones de gran penuria, sobre todo para la población rural. Bueno, ahora vamos a ahondar en la cuestión del hambre y de por qué tanta hambre y por qué las hambrunas o la situación de hambre es crónica en África, en muchísimos puntos de África. Pero antes, ya que les hemos mostrado el mapa, nos gustaría mostrarles el mapa de África o la África real, porque muchas veces mostramos en los mapas una África distorsionada. Aquí tienen los dos modelos de mapa. Este sería el real. Bueno, este es el mapa Peters, que es un mapa que formuló un cartógrafo alemán en los años 70. En realidad no es real del todo. Lo que trata es de expresar cuál es la extensión real de los diferentes continentes. Y el problema es que el mapa Mercator, que es el que tenemos abajo. Eso es el que básicamente utilizamos y que viene de un mapa elaborado originalmente en el siglo XVI. En ese mapa el hemisferio norte está sobre representado y eso ha dado lugar a configurar una visión de los países occidentales, de Europa en particular, como de más extensos y más importantes de lo que realmente son y por tanto han contribuido a las políticas de control colonial en el tercer mundo. Pero no refleja entonces la extensión real de África y de otros continentes, bueno, América Latina, Asia, etc. Entonces, Peters lo que pretendió fue realizar... ¿Quién era Peters? Un cartógrafo, bueno, y publicista, en realidad más que era un cartógrafo aficionado, parece, y le critican por eso, pero tuvo el acierto de formular un mapa que reflejara las extensiones reales de los continentes, de tal forma que África aparece más grande, aparece con la extensión real, cosa que antes no ocurría, pero a costa de otra cosa, de distorsionar la forma. Por eso África en este mapa Peters aparece como muy alargado. Si viéramos la Tierra desde un cohete en el espacio, no sería esa la forma de África, sería más achatado, un continente más achatado, más como en el mapa Mercator. Pero sin embargo tiene el acierto de expresar las extensiones reales de África y de los demás continentes. Bueno, o sea, que está diciendo real, el Peters tampoco tan real. Bueno, ahora ya tenemos tu explicación. Como antes hemos estado hablando ya del hambre, bueno, de todas las penurias que se pasan en África, vamos a hablar un poco de, no sé si desde Occidente tenemos una actitud un poco paternalista, ¿no?, con respecto a África. Campañas de caridad, por ejemplo, la más sonada, ¿no?, hace ya en los años 80 sería la de We Are the World, que seguramente pues, todos conocemos esta canción y este vídeo, lanzamiento de una campaña de caridad con los artistas más conocidos del mundo en aquel momento, del pop. Esto no sé cuánto dinero se recaudaría, pero al final no ha ayudado a solventar los problemas de África. ¿No estaría mejor pasar por políticas más justas?
Claramente, los problemas de África tienen un calado estructural, de corte político, económico, histórico, el legado de la colonización, la inequidad del sistema económico internacional, políticas de control del continente, o sea, políticas neocoloniales, a pesar de que hayan conseguido la independencia, siguen estando sujetos a políticas impuestas desde los países donantes, desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Entonces, o bien se atajan esos problemas de corte estructural o la ayuda que se pueda enviar, por bien hecha que esté, que no siempre lo está, va a ser meramente, esta ayuda va a ser meramente paliativa, pero no se van a afrontar las raíces de los problemas del hambre, de la pobreza, etc. Por ejemplo, desde Europa, la política agraria comunitaria, esto es lo peor que se le puede hacer a África, ¿no? Desde el punto de vista africano, quiero decir, porque no les deja desarrollar su propia agricultura, sus propios productos. Sí, bueno, para empezar habría que decir que la agricultura es un sector vital para la población africana. La mayor parte de los pobres y hambrientos de África viven en el campo, paradójicamente son familias campesinas. Y no solo la Unión Europea, sino los países desarrollados en general tienen unas políticas claramente lesivas para la agricultura africana. Hace unos años, habría que actualizar los datos, pero los países ricos estaban gastando 300.000 millones de dólares en subsidiar su propia producción agrícola. Esto es 6 veces más que el dinero que canalizaban como ayuda al desarrollo. ¿Qué tipo de políticas son estas? Básicamente hacen dos cosas. Por un lado, imponen restricciones a través de impuestos a los alimentos que llegan del exterior, con lo cual, en este caso, los países africanos tienen cerrados sus mercados de los países del norte. Es difícil exportar alimentos a los países del norte, que además son grandes productores de alimentos. Y, en segundo lugar, los países del norte subsidian su propia producción agrícola. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, pues con el algodón, eso es muy lesivo para la producción de algodón en África. El caso de Europa sería, por ejemplo, el azúcar. La Unión Europea está subsidiando el azúcar, haciendo que el precio que recibe el productor europeo sea hasta 6 veces más de lo que vale el azúcar en el mercado internacional. ¿Y esto qué implica? La generación de excedentes que se exportan a los países del sur, a África y a otros, de tal forma que esos países, por ejemplo, Zambia, Malawi, que producen azúcar, no puedan competir en el mercado internacional con una producción que llega de los países ricos y que está subsidiada por los gobiernos del norte, cosa que los países africanos y del sur no pueden hacer, porque a ellos se les ha obligado a liberalizar sus economías, a no financiar su producción agrícola, a abrir sus mercados, y han quedado digamos, desnudos ante un mercado global, abierto, controlado por multinacionales del norte. Bueno, hablando de las potencias, la irrupción de China de unos años para aquí en África, porque ya ha entrado, ya está en las entrañas de África, ¿cómo está cambiando las cosas? Bueno, pues como en tantas cosas habría que hacer un análisis ambivalente, o sea, hay aspectos positivos y otros negativos. África tiene un fuerte crecimiento económico basado en la producción industrial. Esto implica que necesita mucha energía, mucho gas, petróleo y minerales para alimentar ese crecimiento. ¿Y dónde los está encontrando? En América Latina y en África. También necesita alimentos y está invirtiendo, comprando tierras para producir alimentos en África, por ejemplo. Esto está generando posibilidades de crecimiento, es decir, las materias primas que exporta África tienen ahora un mayor valor en el mercado internacional, se han encarecido, y esto está ayudando al crecimiento económico de África en la última década, es algo interesante. Pero también es verdad que África está haciéndose con sectores, particularmente preocupante sería la agricultura, en la medida en que está acaparando tierras que pertenecen a comunidades locales que no tienen voz, ¿no?, para gestionar esas concesiones de tierras que son hechas por los gobiernos, por las élites, y que están contribuyendo a destruir la economía tradicional campesina en África. Por lo que veo, China tampoco está contribuyendo, ¿no?, a que cambien los sistemas políticos en África ni los gobiernos. Sí que es cierto que por parte de las potencias occidentales, pues el esfuerzo era mínimo, pero en este caso, ¿exige más China o menos? No, menos. Es decir, China
China tiene una actitud de hacer negocios, intercambio económico y se caracteriza por no imponer ningún tipo de condicionalidad, por ejemplo, en materia de democratización, de derechos humanos o de cambio del sistema económico a los gobiernos africanos. Esto sí lo ha estado haciendo tradicionalmente Occidente. Eso tenía o tiene una vertiente claramente negativa. Por ejemplo, como decía antes, les han obligado a abrir sus mercados, a disponer de menos recursos públicos para promover la agricultura, etcétera, pero también tenía una vertiente positiva, y es que se presiona a los gobiernos africanos para mejorar en materia de democratización, de apertura política, de respeto de los derechos humanos. Eso África no lo está haciendo, quiere únicamente China sí. No lo está haciendo, quiere únicamente negocio. Bueno, si no son los propios gobiernos, las propias potencias, por parte de las ONG sí que se están haciendo intentos o se están lanzando campañas para intentar que las empresas que hacen negocios con África, pues que hagan que den un paso a favor de la transparencia, ¿no? Como por ejemplo sería la campaña Publish What You Pay. Sí. ¿En qué consiste esta campaña? Bueno, es un ejemplo muy interesante. Como decías, bueno, los gobiernos occidentales han hecho uso de las dictaduras, de los dictadores, cuando eran aliados. Por ejemplo, durante la Guerra Fría. Es verdad que acabada la Guerra Fría ha habido una ola de democratización en África, democracias de baja calidad, pero casi todos los países ahora tienen elecciones sin muchas garantías en muchos casos, pero bueno, ha habido una cierta democratización. Ahora, la democracia no se puede imponer desde fuera. Pero sí la propia sociedad civil africana, que es bastante plural y rica, puede avanzar en esa dirección con el apoyo de la sociedad civil internacional. Entonces, esta campaña es un ejemplo interesante. Se trata de una campaña promovida en el Reino Unido, nacida en el año 2002, que trata de presionar a las multinacionales occidentales que trabajan sobre todo en el sector minero y petrolero, para que publiquen los datos del dinero que pagan a los países africanos, de tal forma que sepamos cuánto dinero entra en esos países, y también pide a los gobiernos africanos que publiquen el dinero que ingresan a través de las multinacionales, porque muchas veces hablamos de corrupción, y hay mucha corrupción en África, pero también hay corruptores, y los corruptores frecuentemente vienen del exterior. Son en gran medida multinacionales de esos sectores que llegan a acuerdos fraudulentos, oscuros, con los gobiernos africanos o con sus élites directamente. Muchas veces el dinero no pasa a través del presupuesto estatal, sino que va a las manos de ministros, de jefes de Estado, etc. Entonces, si conociéramos los datos de lo que pagan las multinacionales y lo que reciben los gobiernos, la sociedad civil africana tendría más capacidad de presionar a sus gobiernos para que ese dinero fuera empleado en políticas públicas, en luchar contra la pobreza, etc. ¿Y tienes idea de cuánto dinero ha salido a la luz con esta campaña? Francamente no. Sé que ha habido algunas multinacionales petroleras, por ejemplo, que han desarrollado mecanismos de lo que se llama responsabilidad social corporativa, es decir, que han tratado de ganar en transparencia, de emplear parte de los beneficios obtenidos en países africanos en servicios sociales en esos países. Es decir, algunos avances probablemente más bien tímidos, pero bueno, es como herramienta de presión es fundamental, insisto, para las propias las organizaciones sociales africanas en alianza con las organizaciones sociales del exterior, ¿no?, de Occidente, que pueden desarrollar una red de presión conjunta que puede ser muy útil para el desarrollo humano de África. También, por ejemplo, las campañas para luchar contra los diamantes de sangre, que se hizo pues una película incluso, ¿no?, hablando pues de la terrible extracción de diamantes. Volvemos otra vez a la República Democrática del Congo, por ejemplo. Bueno, el Congo es uno de los países con más riqueza de diamantes, como otros países de África, de la costa occidental de África. Diamantes que son muy fáciles de extraer y, por tanto, han sido una de las fuentes de financiación principales en los conflictos de esos países, en Angola, en la República Democrática del Congo, Sierra Leona, Liberia. Y entonces diferentes organizaciones, ONGs internacionales, pues hicieron una campaña para intentar
poner freno a la comercialización de diamantes procedentes de países en conflicto. Y el resultado de esto fue el llamado proceso Kimberley, una iniciativa de Naciones Unidas para trazar el origen de esos diamantes de tal forma que tengan una etiqueta, digamos, e impedir la comercialización de aquellos diamantes que provengan de países en situación de conflicto, precisamente porque han sido históricamente una forma de financiación de esos conflictos. Y bueno, es un proceso que ha tenido un éxito moderado, es decir, se ha podido frenar en parte ese comercio, pero también es cierto que el diamante es un producto muy pequeño, con un altísimo valor y que se puede contrabandear muy fácil, con lo cual es muy difícil evitar plenamente ese comercio, ¿no? Bueno, justamente hemos querido, para hablar de los diamantes de sangre, no mostrar imágenes reales por la crueldad que trasladan, ¿no? Sino una película que seguramente pues, muchos de ustedes ya habrán visto, pero bueno, es una película en que también se hablaba pues, de la problemática de los niños soldado, en fin, lo que tiene la guerra, ¿no? Y todos estos terribles escenarios africanos que, curiosamente, cuando hemos hablado antes de la entrevista, ya me has dicho, ¿no?, que en la guerra muere gente, pero es que es en los escenarios posteriores de la guerra, ¿no?, en los que se producen pues todas las epidemias, el hambre, la sed. Bueno, las crisis humanitarias son más graves, claro, durante el propio periodo del conflicto, pero una vez acabado el conflicto sigue habiendo enormes necesidades humanitarias, perdura la hambruna, el hambre crónica también, el desplazamiento de personas, gente que vuelve a casa después de acabada la guerra, y las necesidades pues son enormes, ¿no? En el caso del hambre, por ejemplo, no tenemos que perder de perspectiva que por un lado hay hambrunas, situaciones de crisis alimentaria graves, por ejemplo en situaciones de conflicto armado, pero por debajo, y acabada la guerra o pasada cualquier calamidad natural que haya provocado esa hambruna puntual, existe un hambre crónica, prolongada, que afecta, por ejemplo, en estos momentos al 32% de la población africana. O sea, 240 y tantos millones de personas africanas están pasando hambre subnutrición de forma crónica. Entonces, a veces nos centramos en el punto álgido de esas crisis vinculadas a conflictos o a calamidades naturales, sequías, pero por debajo, eso es la punta del iceberg, por debajo hay una situación de altísima vulnerabilidad estructural, ¿no? O sea que volveríamos a la necesidad de cambiar las políticas, ¿no?, para que no ocurran estas cosas. Claro, por eso decía que hay una raíz profundamente estructural en el problema y gran parte de la clave está en la agricultura. La mayor parte de la población africana es agrícola y ahí está la mayor parte de la población pobre y hambrienta. Es muy significativo, leí hace poco, que el crecimiento económico que tiene lugar en el sector agrícola tiene 5 veces más capacidad de reducir la pobreza que el crecimiento económico en otros sectores, ¿no?, en el minero, en el industrial, etc. Es decir, el sector que tiene más posibilidades de redistribuir la riqueza de forma más equitativa, de reducir la pobreza, amén de mantener las culturas, las comunidades, las sociedades tradicionales, es precisamente la agricultura familiar campesina. Y sin embargo es el sector más olvidado por los propios gobiernos africanos, que han ido reduciendo las inversiones en este sector. Cuando han invertido en agricultura para la exportación, en la agricultura comercial, pero todavía igual más grave es que la propia cooperación al desarrollo, desde principios de los 90, ha ido reduciendo el porcentaje de su ayuda dedicado a la agricultura. Entonces, claramente ahí está una de las claves para afrontar la pobreza y el hambre, el apoyo a la agricultura a pequeña escala, familiar, campesina. Agricultura que en África, en muchos lugares, pues no precisa de tanta agua, pero bueno, sí que es cierto que el agua es fundamental. Nosotros, la mayor parte de lo que estamos compuestos es de agua y evidentemente la necesitamos. En Luanda, por ejemplo, se han producido crisis graves porque había gente que no tenía ni para comprar agua, porque para nosotros algo que es muy fácil, abrir el grifo, tenemos agua corriente, la podemos beber, pues allí no. Bueno, en términos generales, en África aproximadamente el 40% de la población no tiene acceso a un agua potable segura, ¿eh? Y en algunas ciudades, en Luanda, por ejemplo, la capital de Angola, ahí se da o se ha estado dando una situación bastante paradójica. Es decir, la población
las clases medias y altas que viven en lo que se llama la ciudad de cemento, o sea, las casas que habían sido construidas por los colonos portugueses, esa población, que es la más rica, tiene acceso a un agua prácticamente gratuita. Pero, sin embargo, varios millones de personas que viven en los arrabales, en los museques, como se llaman, ¿no? los barrios de las favelas, digamos, alrededor de la capital, no tienen acceso al agua potable y la tienen que comprar a un precio carísimo, siendo la población más pobre, lo tiene que comprar a un precio carísimo a comerciantes que tienen camiones y que van distribuyendo esa agua. Entonces, es una de las parte importante del presupuesto familiar se va precisamente en la compra de agua potable, ¿no? Y en las enfermedades, porque claro, la epidemia del SIDA, por no mencionar otras, pero es brutal en África. Bueno, buena parte de las enfermedades tienen que ver precisamente con el agua, con el consumo de agua contaminada. Ese es uno de los mayores problemas. Habría que y sería además una de las formas más eficientes de reducir la enfermedad, el hambre, la pobreza en África, sería actuar en materia de agua, garantizar el agua potable a toda la población. Pero luego, ¿cuánto dinero haría falta para esto, por ejemplo? Claro, igual te estoy haciendo una pregunta. En materia de agua no lo sé, pero sería una de las intervenciones más eficientes. O sea, en términos de coste-eficacia o coste-resultados, sería una de las formas más eficientes de actuación. ¿Hay muchos pozos de agua en África? Sí hay, pero es difícil, no te sabría hacer una estimación, pero es una de las actividades típicas de la cooperación, de los proyectos, por ejemplo, de las ONGs, es la instalación de pozos para garantizar ese acceso, ¿no? Pero también me preguntabas por otra enfermedad, me he ido hacia el agua, pero me preguntabas por el SIDA. Que es particularmente grave en el caso de África. Es decir, hay unos 25 millones de personas afectadas por el VIH en África. Estos son 2/3 de todas las personas que están contaminadas en el mundo. Implica que mueren 2 millones de personas cada año, es decir, para que nos hagamos una idea más clara, son unas 6.000 personas que mueren cada día por el SIDA en África. Comparémoslo, por ejemplo, con los muertos en las Torres Gemelas de los atentados del 11S, murieron algo menos de 3.000 personas. Bueno, el doble muere cada día en África como consecuencia del SIDA. Y no solo son las personas que mueren, sino también el coste enorme que tiene para las familias y para el desarrollo de África. Es decir, afecta fundamentalmente a población adulta en edad reproductiva, pero en edad laborable. Por tanto, esas personas que mueren por SIDA dejan de ser laboralmente activas, o personas que enferman, perdón, dejan de ser laboralmente activas, y esto supone una merma enorme de muchos servicios. Por ejemplo, países donde los servicios sanitarios educativos están perdiendo a buena parte de su personal técnico, o mano de obra agrícola, que está provocando una merma de la producción agrícola en países, sobre todo del sur del continente, que es el más afectado. Casi un 30% de la población adulta está afectada, tiene el VIH en varios países, en varias zonas del sur del continente. Wow, es increíble. Seguramente el espaldarazo que recientemente, bueno, no sé si hace un mes, un par de meses, se le ha dado en los tribunales indios a los genéricos, ¿no? Bueno, pues será como un rayo de esperanza, ¿no?, en esta materia. Sí, pues claro, uno de los problemas es que el acceso a los medicamentos, bueno, el acceso a los servicios de salud en general es muy precario en muchos países y para buena parte de la población, pero luego, una vez, después de haber ido al médico, el problema suele ser la incapacidad de comprar medicamentos. Yo recuerdo, bueno, situaciones anecdóticas al respecto en Mozambique, por ejemplo, personas que estaban sufriendo malaria y que no seguían el tratamiento porque no tenían dinero para comprar los medicamentos. Entonces, la posibilidad de disponer de medicamentos más baratos, producidos, por ejemplo, en la India, pues facilita o ayuda a aliviar el problema, pero el problema claramente sigue ahí. Bueno, nos quedan tantísimas cosas de las que hablar, pero ya justamente tenemos, me acaban de comunicar, 2 minutos para hablar de esto. Entonces vamos a terminar no hablando de problemas, sino de tu experiencia en el terreno, en África, pero experiencias positivas, que, bueno, pues que demuestren que hay mucha savia, muchas iniciativas y muchas ganas de hacer cosas y que se puede salir adelante.
Sí, la verdad es que yo tengo también esa tendencia porque me dedico a investigar la guerra, el hambre, etcétera, en África, entonces al final es de lo que hablo, pero no quisiera que en la audiencia se quedara con la idea de que África es solo un conjunto de problemas, ¿no? África es un continente enorme, muy variado, muy rico, muy joven, es el continente más joven, con la población más joven porque crece muchísimo, por tanto un continente muy vital, donde hay una enorme riqueza de cultura, de música, por ejemplo, de organizaciones sociales, de mecanismos locales de solidaridad. A veces pensamos, hablabas antes de paternalismo, a veces pensamos que viven de nuestra ayuda, cosa que no es cierta. Hay muchos, un dato por ejemplo, Kenia alberga 400.000 refugiados de países vecinos. Eso es un porcentaje muy alto respecto a la población de Kenia. En Occidente estamos muy lejos de mostrar ese nivel de solidaridad respecto a personas refugiadas que vengan de otros lugares. Y como digo, hay una enorme cantidad de iniciativas de solidaridad a nivel local, de prestación de servicios, de trabajo comunitario, de alimento a los más necesitados. Y si me pides una experiencia personal, bueno, una cosa que a mí me impactó cuando estuve en los años 90 en Mozambique, en particular, era la gran cantidad de niños y niñas huérfanos como consecuencia del conflicto armado que habían sido acogidos en familias que no eran suyas. Evidentemente, los niños y niñas huérfanos suelen ser acogidos en primer lugar por familiares, pero muchas veces no hay familiares en la aldea y otras familias se prestan a acogerles, ¿no? Y es un volumen muy alto de niños y niñas que podía haber en determinadas aldeas. Yo pensaba, ¿esto sería factible en nuestras sociedades de consumo desarrolladas? Pues justamente creo que no, porque se están haciendo campañas, ¿no?, para fomentar la acogida de niños que vienen de familias problemáticas o se han quedado, bueno, sin familia y están teniendo muchísimos problemas en la Diputación para que estos niños encuentren familia. Bueno, pues yo creo que a nivel de solidaridad y de iniciativa, de ganas de salir adelante, de alegría, incluso la población africana nos puede dar bastantes lecciones. Pues sí, ¿no? Bueno, pues con esto nos quedamos. Muchísimas gracias, Carlos, por haber dado este magnífico repaso a África, muy complicado, pero bueno, solo teníamos media hora en esta víspera del Día de África. Gracias a ti, Vanessa. Muy bien, volveremos a vernos. Bueno, pues esperemos que les haya interesado, igual que a mí y que a los que estamos aquí. Un saludo. Nos vemos el lunes. Disfruten del fin de semana. Agur.